Ahora les presentamos un extracto de un conversatorio que se realizó meses atrás en la Biblioteca Presidente Roberto F. Chiari, titulado Hablemos del Canal, Judíos y el Canal, en el cual el rabino Gustavo Kraselnik nos habla de la migración judía a Panamá. Seguidamente, el rabino Gustavo nos explicará por qué las mujeres y los hombres se sientan separados en algunas sinagogas. Veamos. Bienvenidos a la Biblioteca Presidente Roberto F. Chiari. La Biblioteca Roberto F. Chiari es parte de la unidad de memoria histórica del Canal de Panamá. Mi nombre es Orlando Acosta y a nombre del canal les extendemos la más cordial bienvenida a este conversatorio Hablemos del Canal. En esta ocasión sobre la comunidad judía, la relación con el canal y los aportes a la comunidad. Rabino, desde las islas del Caribe llegan los judíos hispano-portugueses que luego de haber salido de España y Portugal llegan a Curazao, Jamaica y San Tomás. De estas islas en 1876 se integran, hace el arribo y comienza entonces la integración de la comunidad judía. ¿Cómo y cuándo llegan los judíos a Panamá y qué relación tienes con las ciudades de Nueva York, San Francisco y la ruta por Panamá? Y por otro lado, entender también la consolidación y la presencia de la comunidad judía a través de los ritos funerarios, que es el que le da entonces el paso a la organización de las primeras congregaciones de los judíos en Panamá. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. Orlando, muchas gracias por la invitación y por esta bella iniciativa de este espacio para conversar sobre los judíos en Panamá, los judíos y el canal. Y efectivamente la presencia judía aquí en el Istmo está relacionada con lo que tú mencionabas, las familias hispano-portuguesas que llegaron del Caribe y que van a fundar la congregación Kol Sherit Israel en 1876, una congregación hermana acá al Kadosh Yaakov en Colón, y algunos miembros y descendientes que están sentados aquí entre nosotros hoy. Me da mucho gusto y voy a compartir lo que yo he aprendido en estos 21 años de rabino de aquí de la congregación de Kol Sherit, con esta historia que es verdaderamente inspiradora. En el final de la Edad Media, la comunidad judía más grande del mundo estaba en España, pero la consolidación de España, el matrimonio de los reyes católicos, trajo como consecuencia el decreto de expulsión, es decir, o se convertían o debían salir. Hubo distintas respuestas, algunos emigraron al norte de África, Medio Oriente. Un grupo decidió ir a Portugal. Sin embargo, algunos años después, en Portugal, el rey se casa con la hija de los reyes católicos y parte del acuerdo es que también en Portugal debe regir la misma norma. Pero el rey de Portugal no está decidido que sea una buena idea, hace una especie de conversión masiva ficticia y los judíos de alguna manera se quedan un tiempo en Portugal. Algunos se convierten sinceramente, otros siguen manteniendo su identidad judía oculta, los famosos criptojudíos. Y luego comienza un proceso migratorio que va a distintas ciudades europeas que se permitía la práctica abierta de la religión, muchos puertos, por ejemplo Livorno en Italia, Hamburgo en Alemania, ciudades en Inglaterra, pero el principal destino es Ámsterdam, que es considerada la Jerusalén de Occidente. Cuando Holanda conquista el norte de Brasil, la zona de Recife, para colonizar invita a familias a instalarse y unas 30 familias judías llegan a mitad del siglo XVII al norte de Brasil, instalando la primera comunidad judía en el hemisferio sur, al menos en el mundo occidental. Y eso es un tema fascinante porque trajeron un rabino, por ejemplo, el rabino Isaac Abuad da Fonseca, que planteaba que las fiestas se celebran de acuerdo al calendario del hemisferio norte, es decir, la Pascua es la primavera, pero en el hemisferio sur la cosa funciona al revés, como debía ser, un tema fascinante al menos para mí, ¿no? La cuestión es que los portugueses recuperan el control del norte de Brasil e invitan a los holandeses a retirarse, entre ellos las familias judías, quienes se van principalmente a Curazao y un grupito pequeño se mueve más al norte a New Amsterdam, que después sería Nueva York. ¿Okay? Y ahí fundan la congregación Sherit Israel. España pierde el control del Caribe durante el siglo XVII y eso hace que
varias familias judías se instalen allí. El profesor Alberto Osorio tiene una frase, dice el Caribe, el Mare Nostrum judío, ¿no? O sea, había una vida judía en las islas muy intensa, centrada fundamentalmente en Jamaica, Saint Thomas y Curazao. Y de estas islas comienzan a llegar familias judías porque, por un lado, había una necesidad de expansión, de que los hijos busquen nuevos horizontes. Algunas epidemias y otras catástrofes asolaron las islas y no presentaban tantas oportunidades. Y allí vemos una migración de estas familias, de algunos grupos de estas familias, que llegan a Panamá y llegan a otras ciudades de América Latina, Coro en Venezuela, Barranquilla en Colombia, Santo Domingo, San José y también aquí a Panamá. La particularidad que tiene Panamá es que las otras comunidades en su mayoría se asimilaron y la congregación Kol Shelit Israel se mantuvo viva por casi 150 años. Lo que ven en la foto es una placa que hay en nuestro viejo cementerio en El Chorrillo, que fue puesta allí al cumplir los 100 años en honor al señor William Nelson, que fue quien donó la tierra para ese primer cementerio. Es decir, estos judíos que llegan a Panamá, primero por las oportunidades que había aquí. Orlando mencionaba este aviso comercial que apareció en The Panama Star de esta empresa de Enríquez y Plisé, que ofrecía servicios de transporte entre Chagres y Panamá, antes todavía de la fiebre del oro. Por supuesto que la fiebre del oro, por supuesto que el ferrocarril interoceánico trajo una efervescencia a Panamá y ahí llegaron familias judías. Ahora bien, cuando un grupo de gente judía llega a un país, ¿qué necesita? Necesita reunirse para ciertas celebraciones y lo único que necesita específicamente quizás sea un rollo de la Torá, del libro sagrado, para compartir en las plegarias. Pero después uno se puede sentar en cualquier lugar, se puede reunir en una casa, en un área social, etc. Ahora, cuando se muere un judío y hay que enterrarlo según el ritual, en países mayoritariamente católicos esto requería tener un cementerio aparte. Y por eso se hace la gestión para conseguir un cementerio y con el resultado positivo lo que viene adicionado es, bueno, hay que crear una institución, una organización que sea la encargada de administrar este cementerio. Por eso Kol Shelit Israel, como tantas otras comunidades judías en América Latina, nace principalmente como una sociedad de beneficencia para ayudar a los nuevos migrantes, apoyarlos con créditos y logística y demás, y de servicios fúnebres, porque tenemos que tener un lugar para enterrar a nuestros muertos. Y así es entonces como Kol Shelit se funda el 14 de mayo de 1876, con este nombre que es único en el mundo hasta donde yo sé, porque hay varias sinagogas que se llaman Sherit Israel. Sherit Israel es un término de origen bíblico. Sherit quiere decir el remanente. El remanente de Israel era una idea que los profetas utilizan, o hablan a veces del remanente de Jacob, utilizan para decir, bueno, el pueblo judío puede quedar reducido a un grupo pequeño, pero a partir de allí Dios va a renovar el pacto y se va a renovar la esperanza. Mencionamos antes Sherit Israel, obviamente en Nueva York, hay Sherit Israel en Dallas, hay Sherit Israel en San Francisco, en otras ciudades, pero aquí le agregaron la palabra Kol, que significa la voz del remanente de Israel, y ese es el significado que los fundadores dieron a nuestra congregación hace casi 150 años atrás. A partir de allí la vida judía se desarrolla, ahí ven la primera junta directiva. Si no me equivoco, el señor Herman era ashkenazí, era un judío europeo, porque también había una presencia mucho minoritaria de judíos europeos que llegaban a Panamá, ya sea motivados por el ferrocarril, por el canal francés, por el intercambio comercial o lo que sea. El señor Brandon era de Jamaica y los otros tres venían de Saint Thomas, ¿no? Para que vean un poco la composición de esa primera junta directiva. Ese es un librito que publicó el doctor Osorio que habla de la participación de los judíos durante la separación de Colombia, que tuvieron un papel muy, muy importante, en primer lugar en Nueva York apoyando a la gestión de Amador Guerrero y aquí
apoyando económicamente cuando era necesaria la plata para resolver los temas organizativos y logísticos en el momento de la separación. Si me permiten, les quiero leer una cita. Prometo que es la única. Ricardo Arias Feró, uno de los 8 miembros de la Junta Revolucionaria, dice: mi amistad con los banqueros de Isaac Brandon and Brothers puso en mis manos los cordones de su bolsa, que fue la única que se abrió con liberalidad en las horas de mayor angustia fiscal para la naciente república. Por eso Panamá tiene contraída deuda de gratitud eterna para con don Isaac Brandon, jefe de esa casa. Ok, a eso se suma el apoyo de Moisés de Cardoce, Morris Lindo, Isaac Toledano, Joshua Lindo, Joshua Pisa, M.A. de León y el mencionado Isaac Brandon, que aportaron económicamente para la fundación de la República. Yo puedo seguir hablando los 150 años de historia todo de corrido. Tú me dices cuándo quieres que paremos, ¿no? Una vez más agradecidos de la presencia suya aquí en la sala de lectura de la Biblioteca Presidente Roberto F. Chiari. Muchísimas gracias. Gracias a todos.